amigas y amigos en un grupo, es como esto de, bueno, cuando termine el aislamiento vamos a, porque todo es como que no termina pronto. Claro, cuando termine, Viste que es como que decimos, bueno, ya va a terminar, ahora acabamos de volver a la fase 3, por lo tanto no va a terminar tan ya, digamos. Pero bueno, es como todo el tiempo estamos queriendo, y lo cierto es que, bueno, evidentemente vamos a tener que aprender a vivir más o menos de esta manera por sí, además cuando termine, ¿cómo? No sabemos cómo, en qué contexto, en qué situación. Y bueno, sí, algo que tu mirada seguramente nos ilustre, eh, se supo, según un informe del Tribunal Superior de Justicia, que el 70% de los femicidios ocurridos durante la cuarentena en Córdoba, la mayoría de las víctimas estaban dentro de su hogar. No sé si has analizado esta cuestión, si crees que faltan medidas, falta, digamos, que el Estado intervenga más, o cómo crees que debería tratarse esto teniendo en cuenta estos números que da el tribunal, digamos, que son preocupantes. Sí. Mira, hay una cosa que siempre dice Dora Barrancos cuando da charlas y demás, que es que la casa suele ser el lugar más inseguro para nosotras, digamos, por lo general, cuando estamos pasando por situaciones de violencia, porque, digo, este porcentaje que vos das tiene que ver con eso, digamos, con que en nuestras casas es donde más inseguras estamos, si Ujú. estamos con el violento, que es lo que sucede generalmente, digamos, que ese violento puede ser una pareja, un hijo, lo que sea. Eh, yo creo que hay un montón de cuestiones para tener en cuenta acá y en este tema, digamos, en el tema de la casa y sobre todo digo, este contexto es muy particular porque ya de por sí estamos inseguras en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en este contexto peor porque, digo, muchas de nosotras encerradas 24 horas con un violento, con todo lo que se implica, y pensando incluso, sacando la situación de que estemos o no con un violento o pasando una situación de violencia, también pensar en las otras violencias que sufrimos, digo, más allá de esa, Totalmente. porque esto, lo que hablábamos recién de las tareas de cuidado, por ejemplo, digo, en este contexto, por lo general, y esto es una realidad, las mujeres que tenemos un trabajo fuera de nuestra casa, de lo que sea, dentro de nuestra casa también trabajamos bastante, ni hablar si tenemos hijos, bueno. Por lo tanto, digo, empezando desde, si empezamos a analizar desde ahí, tenemos que pensar en eso, digamos, como las mujeres, todo el trabajo, o sea, estamos trabajando 24 horas en este momento, porque desde que nos levantamos estamos haciendo cosas en la casa, atendiendo a los hijos, preparando la comida, lavando la ropa, todo lo que implica una casa, que es un montón. Digo, además de eso, las que además tenemos un trabajo y que podemos trabajar de manera virtual, digo, como esto, Claro. las de hoy, o en mi caso también como abogada, digo, un montón de cuestiones de trabajo que podemos hacer de manera virtual, implica trabajar en la casa, no solo en las tareas de cuidado, sino en nuestro trabajo. Y si tenés hijos, además de estar haciendo esas dos cosas, atender a los hijos que si se aburren, que si tienen que hacer tarea. Digo, todo eso ya es una situación hiperviolenta, Claro, depresión, de... encima, en un contexto en el cual hay tanta incertidumbre, preocupación, digamos, los trabajos no remunerados, como dice acá Membe, que es real, son no remunerados y además, como bien decías vos, está el trabajo que una tiene, más el trabajo propio de la casa, más este contexto que a todos les ha modificado sueños, les ha modificado todo. su rutina, les ha modificado todo. Nadie Te, sabe nada. te afecta psicológicamente porque no todos estamos, todos estamos preparados para estar encerrados en nuestras casas, digamos. O sea, digo, es toda una adaptación también porque quienes laburamos afuera todo el día, de repente encontrarte en tu casa encerrado 24 horas, teniendo que acomodarte a una situación de virtualidad en el trabajo. Digo, esto que dice la meme de los trabajos no remunerados, tiene que ver con eso también, digamos, quienes tenemos profesiones liberales, por ejemplo, que no cobramos un salario todos los meses fijo, digo, mi profesión como abogada, no como docente, separo en esto. Pero digo, quienes tenemos profesiones liberales no cobramos un salario todos los meses, por lo tanto, no trabajar implica no cobrar dinero. Y eso también es una complejidad que suma a la situación de, digo, de desequilibrio emocional que
puede generar este encierro, digamos. Entonces, hay un montón de cuestiones en el medio que influyen. Y todo esto, digo, lo de las tareas de cuidado, del trabajo, todo lo demás, también pensemos en las que no tienen trabajo directamente, no te digo ni siquiera las que estos profesionales liberales, sino quienes no tienen trabajo o quienes tienen un trabajo de manera irregular. No sé, de repente cuando charlábamos con vos, que hablamos de las trabajadoras de casas particulares, digamos. Eso es una cuestión súper preocupante porque sabemos que es un trabajo en el que la mayoría, no sé hoy, no quiero hablar sin saber, digamos, pero digo, por lo general la mayoría no están regularizadas, las trabajadoras de casa Mm, particular. Entonces, ¿qué? Digo, si vos sos trabajadora de casa particular hoy que estás regularizada, ¿cuál es la indicación según los DNU respecto al trabajo y demás? No vas a trabajar, te quedas en tu casa porque el Estado te obliga a quedarte en tu casa por una cuestión sanitaria. Pero sí vas a seguir cobrando tu salario como si fueras a trabajar, según el contrato, digamos, que tenés. Y el tema ujú. es que están de manera regular, si siguen cobrando, es porque la persona que las contrata para trabajar, contrata entre comillas, digamos, que no las está regularizando, no les está dando derechos laborales, pero al menos les sigue, digo, como de buena onda, les sigue pagando. Pero la mayoría, por supuesto, que no lo hace, digamos. Entonces, quiero Claro, decir, inclusive desde que comenzó el aislamiento hubo muchas noticias de domésticas que han tenido que ir rompiendo la cuarentena porque o las metían en un baúl de un auto o las hacían ir con... Porque la realidad también es que la amenaza de no vas a cobrar y en estos tiempos esa preocupación... por supuesto, por eso digo, tiene que ver no solamente con la cuestión laboral, sino con esto. Si vos sos trabajadora de casa particular, estás de manera irregular y tu jefe te dice, mira, si no venís hoy a trabajar en mi casa, no te pago. Y sí, ante la desesperación, digo, esto también claro, genera un montón de inseguridades económicas, digamos, que por supuesto que nos ponen en un lugar que es un lugar bastante horrible, pero bueno, sistema capitalista, digamos, y de ahí para abajo, pero tiene que ver con esto, digamos, con que, bueno, si yo no trabajo, no produzco lo que sea, no tengo dinero, y en estas circunstancias es mi salud o mi dinero, entonces quienes se aprovechan de esta situación, las patronales en general, digamos, ¿qué terminan haciendo? Terminan poniendo en este aprieto, digamos, de, bueno, o trabajás para poder comer o cuidás tu salud, cuando claro. se supone que otra debería ser la situación. Sí, dos extremos que sabemos que no es fácil decir, bueno, sí, elijo por uno. Se supone que uno tendría que estar tranquilo con ambos. Y a eso quería llegar, cuál es tu análisis de medidas que se han tomado a favor de trabajadores o de justamente quienes están no regulares en el ámbito laboral para poder, bueno, incentivar a que justamente se queden en su casa, pero puedan, digamos, seguir teniendo lo mínimo, digamos. Sí, a ver, yo creo que por un lado digo esto de que los trabajadores que están de manera regular tengan que quedarse en su casa y sigan cobrando un salario, por supuesto que considero que está perfecto, digamos. Pero obviamente que para el resto de trabajadores, las personas que, no sé, venden cosas en una feria, hacen changas, digo, hay un montón, hay diversas situaciones que ni nos imaginamos a veces, sobre todo de nuestra comodidad de clase media, todo lo que implica. Digo, esta situación, no sé, por ejemplo, el beneficio del IFE me parece que está bueno, pero por supuesto que si nos ponemos a verlo es completamente insuficiente, digamos. Pero digo, más allá de estar de acuerdo o no, podemos hacerle críticas, pero por otro lado decimos, bueno, son, aunque sean mínimos incentivos, como para tratar de paliar la situación. Por supuesto que si vos tenés una familia donde son 8 personas con 10.000 pesos, no hacen absolutamente nada. Eso está claro, digamos. Pero digo, esas personas no están pudiendo ir a trabajar, por lo menos tienen ese mínimo incentivo, digamos. Que bueno, eso, no creo que sea suficiente, pero entiendo que
de a poco se van implementando políticas públicas de este tipo como para ir tratando de tapar los huecos que el mismo sistema genera y que son históricos, digamos. O sea, esto pasa porque hay gente que no tiene trabajo, que es una falla del Estado, o gente que está trabajando de manera irregular, que es una falla del Estado. Digo, son un montón de cuestiones que arrastramos de años y que ahora de repente hay que empezar a tapar esos Sin huecos. magnificar. Una situación que se nos vino encima sin tener idea que iba a suceder, digamos. Claro. Después Y, otra, por ejemplo, ¿ves factible el tema del DNU de los 60 de los, perdón, sí, claro, se renovó ahora, de la prohibición de los despidos y suspensiones, como fuerza mayor y demás?